Seguimos con nuestro estudio en el libro de Gálatas. Habíamos visto, terminando de ver el versículo, vamos a decir, del múltiplo de 3 que habíamos visto. Habíamos visto el sábado pasado el último versículo, Nehemías capítulo 8, verso 8 a 12. Y vamos a volver a leer Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y vamos a ver al pueblo escuchando a Esdras y a los escribas, el verso 8 en adelante. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Bueno, acá vemos en cuanto a lo que habíamos estado mirando en Gálatas. Y vemos como el pueblo dice que al escuchar la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios se compungieron, dice, y lloraban, dice. Y el verso 10 le dijo, id, les dijo luego, id y comed grosura, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Fíjese, hermano, cómo realmente la palabra había hecho efecto en la vida de los que estaban oyendo. Pero allí estaba un vencedor. Allí estaba un vencedor y él comenzó a hablarle al pueblo. Y él le dice, id y comed grosura. Comed de esta abundancia de la palabra de gracia. Y bebed vino dulce, gozate con el Espíritu Santo, y envía porciones a los que no tienen nada preparado. Y así mirábamos el sábado, que a veces realmente tenemos este glorioso mensaje entre 4 paredes, y no compartimos con aquellos que no conocen, y encima a veces se nos quiere encerrar. Y no porque no podemos compartir con ellos. No, dice, enviad porciones a los que no tienen nada preparado. ¿Y quiénes son los que no tienen nada preparado? Aquellos que no conocen verdaderamente la palabra. Entonces, la revelación que tenemos de este glorioso mensaje, este mensaje tan amplio, este mensaje tan completo que el Señor puso en nuestras manos, es para compartir, dice, porque día santo es a nuestro Señor. Y le dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. A veces, hermano, cuando damos la palabra y enseguida no hace efecto, y pasa el tiempo, nos queremos apurar. Y decimos, ¿cuánto tiempo ya que estamos dando la palabra? Mayormente esto le pasa al dirigente, a los obreros que siempre dan la palabra. Y se quiere entristecer, porque dice, el pueblo no entiende, el pueblo no presta atención. Pero nosotros tenemos que realmente seguir. Y otra vez, amonestarles y ayudarles y decirle, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad,
porque día santo es, y no os entristezcáis. Bueno, si hoy o en este tiempo damos la palabra y parece que cae en un saco roto, bueno, no nos vamos a entristecer. Vamos a cumplir con esto, vamos a gozarnos nosotros en el Señor. Pero eso no significa que nos vamos a callar la boca. Vamos a seguir hablando de la palabra, porque ella es la que tiene poder. Ella es la que va a transformar. Y dice el verso 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Fíjese, hermano, dice que fueron a obsequiar. Y esto que nos da a nosotros, hermano, para que con más ahínco. Por ahí no nos entienden. Por ahí dicen, pero ¿será posible? En vez de estar allí todo un domingo, todo un sábado a la tarde, habiendo tanto trabajo. ¿Recuerda cuando aquella mujer vino y ungió los pies del Señor? Había uno que dice, ¿y para qué se perdió esto? Pudiendo haber vendido y dado a los pobres. Pero hermano, acá estamos nosotros, juntando, estamos atesorando, hermano. ¿Para qué? Para compartir y enviar porciones, y obsequiar porciones y a gozar con grande alegría. Y bueno, porque habían entendido, dice la palabra, que le habían enseñado. Va a llegar el tiempo, hermano, que se va a entender. O como escuchábamos recién, la palabra tiene dos efectos. O ablanda y se aprende, o endurece. Y Dios sabía, pero nuestro deber es dar. Nuestro deber es dar. Dice que Dios ya conocía de antemano que Faraón se iba a endurecer, pero le dio la oportunidad. Y bueno, este mensaje de gracia es igual, hermano. La oportunidad es para todos. Es para todos. Porque un día el Señor nos va a demandar. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1. Dice, soy deudor a todos. A todos. A todos somos deudores, y si el Señor nos revela algo, tenemos que compartir, tenemos que enviar porciones. Y en este tiempo, hermano, yo a veces me impacta un poco, ustedes no saben cuánto escuchan por internet los mensajes que se dan aquí. Porque comentan los hermanos, escuché al hermano fulano y al hermano fulano, te escuché, y así. Gracias a Dios, porque estamos enviando porción, hermano, porción. El Señor nos está usando. Y a veces, bueno, con nuestras palabras, no es porque seamos mayor que otros, solamente por su misericordia y su gracia, hermano. Solamente por su misericordia y su gracia. Y cuántos hermanos van a ser despertados, van a ser despertados por esto que, bueno, pierden su sábado y domingo acá. Pero ahí los hermanos escuchan, hermano. Y luego vamos a hacer, fíjense cuánto hay acá hoy. Somos 20, bueno, de esos 20 el Señor va a usar. ¿Y cuántos otros van a escuchar? Porque va a llegar el tiempo que, bueno, si el Señor todavía no viene, hermano Guillermo, hermano Fernando, yo vamos a pasar, pero detrás nuestro vienen todos ustedes. Y los otros que están escuchando, y los otros que están escuchando, vienen, hermano, porque así es la palabra, así es la gracia, es un canal que corre, no queda detenido. Pero a veces, hermano, este mensaje de gracia, si nosotros no nos podemos contaminar con el hermano legalista, ¿y a quién le vamos a enseñar la gracia? Al que no tiene. ¿Y qué hicieron ellos? Enviaron porciones. Enviaron porciones, hermano. Que el Señor realmente nos revele esta parte de enviar porciones a otros. Y por ahí dicen, no, pero nosotros ya le predicamos. Bueno, a veces no hay profeta en su tierra.
o no es el tiempo. O no es el tiempo. Pero llega el tiempo que la palabra va a hacer su efecto. La palabra. No lo que decimos nosotros, la palabra, hermano. Porque la palabra es la que tiene poder. Y eso es lo que dice ese versículo tan conocido. Hechos 20:32. Y ahora, hermano, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, dice. Y esta palabra de gracia tiene poder para transformar, hermano. Esta palabra de gracia tiene poder para que la vida cambie. Para que la vida cambie. Y bueno, ya si se endurece, bueno, ya está cumplido el propósito. Porque todo está en el propósito de Dios. El hermano hablaba y yo escuchaba y decía, bueno, parece que siempre vamos haciendo, el que va terminando le va dando la entrada al otro. Y así es. Está todo en el propósito de Dios. Está todo en el propósito de Dios. Y también le habla a la esposa en este tiempo. Dice, bebed, dice, este vino en abundancia. Bebed, dice, y ellos bebieron, dice, el vino dulce, dice. Ellos bebieron el vino dulce. Vamos a ver Cantares capítulo 5. Y el verso 1 dice, yo vine a mi huerto, oh hermana mía, esposa mía, he recogido mi mirra. La mirra sabemos que nos habla del aroma de la cruz. Y ahí el Señor exhaló. Y aquello, hermano, que estamos en este mensaje, dando este mensaje, no va a ser fácil. A veces es duro, es amargo. A veces parece que nadie nos entiende. Pero el Señor nos entiende. Porque Él ahí en la cruz, hermano, cuando Él estuvo, Él exhaló ese aroma tan precioso. Y nosotros tenemos que realmente exhalar el mismo aroma. Dice, he recogido mi mirra y mis aromas. El aroma del Calvario. He comido mi panal y mi miel. Está hablando de la gracia. La gracia primero escondida en un panal. Y luego cuando se abre el panal se derrama. La dulzura de la gracia. Hermano, y ¿sabe que hay algo que cuando nosotros vinimos, después de haber caído de la gracia a este mensaje, me dijeron la gracia es más dura que la ley. Pero yo encuentro en la palabra que dice que es dulce como la miel. ¿Por qué? Porque usted aquí no se tiene que cuidar ni de mí, ni del hermano que está al frente, ni del hermano que da la palabra, ni del anciano, ni del diácono, ni de nadie. Usted tiene un trato personal con el Señor. Y Él es el que comienza a cambiar su vida. Y cuando usted mañana se dé cuenta, va a decir, aquello que yo amaba tanto, aquello que me esquinaba tanto, ya no. ¿Por qué? Porque la gracia, la dulzura de la gracia trabajó en su vida. Hermanos, qué distinto es a la ley. Dice, mi vino, el gozo del Espíritu Santo, y mi leche, la pureza de la gracia. Un alimento puro. Fíjese que un bebé se cría hasta los 3, 4, 5 meses, solo a leche. Y usted lo ve, por ahí anda uno, da gusto mirarlo, y solo toma leche, solo toma leche. Y así es la gracia. Nosotros tomamos esa leche, pero una leche sustanciosa, no solamente una leche aguada, como lo que habían bebido los Gálatas. Eran lechosos pero con una leche aguada, pero nosotros no, nosotros tenemos una leche con toda la sustancia, una leche superlativa,
Y bueno, vemos y seguimos adelante y así le habla la esposa. Y la invitación está. La invitación está, hermano, para todo aquel que quiera. Bueno, alimentaremos realmente con la gracia al celestial labrador, pues él debe ser el primer participante del fruto del Espíritu. Vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas. Habíamos visto que el fruto del Espíritu era uno solo, con 9 manifestaciones. 9 manifestaciones. Y el verso 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. Y este debe ser realmente la primera alimentación de este fruto celestial, pues debe ser participante del fruto del Espíritu. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 7. En este tiempo hay a veces leche muy aguada. Hay leche que realmente no es superlativa. Es todo química. Pero realmente nosotros queremos esa leche superlativa. Dice el verso 4: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Hermano, a veces asustamos a los santos y le damos una leche aguada, diciendo: usted tiene que obedecer, de lo contrario el juicio va a venir sobre su vida. Esa es una leche aguada. Fíjese lo que dice el verso 7: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles, para asustarles y corregirles, no, en fe. La palabra del apóstol infundía fe. Infundía fe. Y si usted, hermano, cree a la palabra de Dios con fe, va a haber una transformación. Va a haber una transformación. Y usted va a ser transformado, dice, en fe y en verdad. Hermano, debemos alimentarnos de Cristo mismo. Así el Padre se alimenta de Cristo en nosotros y se goza en ver el crecimiento de la vida de su Hijo desarrollada en nosotros. Dice que el Padre nos mira, nos observa y ve que su Hijo cada día va creciendo dentro nuestro. Y Él comienza a gozarse y Él se gloria. Y esa gloria que Él va teniendo, lo va alimentando al Padre y se va gozando por ver a su Hijo desarrollado en nosotros. Este es el propósito de Dios, desde las edades antiguas, que su Hijo Jesucristo sea desarrollado en nosotros, todo crecido. A veces nos pasa esto. Por tiempo estamos en la misma altura, no prestamos atención, estamos a la misma estatura. Hace 10 años me quejaba de esto y hoy me sigo quejando de lo mismo. ¿Por qué? Porque no presto atención, mis oídos están engrosados, pero que el Señor pueda realmente obrar en nosotros. Que el Señor pueda obrar en nosotros y el Espíritu Santo pueda realmente comenzar a revelarnos. Y debemos desistir de nuestras viejas obras. Debemos desistir. Y si todavía no podemos porque no hay fuerza en nosotros, decirle: Señor, aquí estoy. Ayúdame. Ayúdame.
porque yo no tengo fuerza, pero sé que contigo todo lo puedo. Como dice el verso Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, hermano, todo lo podemos en Cristo. Fuera de Él nada, fuera de Él nada. Y así, hermano, vamos a ver Hebreos capítulo 4 y el versículo 9 y 10. Hermano, debemos entrar, acá nos habla de un reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y para entrar en el reposo, ¿qué tiene que haber en nosotros? Creer a la palabra. Si creemos a la palabra, vamos a llegar a reposar. Ya no vamos a estar, no me tengo que equivocar, no tengo que hacer aquello. ¿Por qué? Porque vamos sabiendo que el Espíritu Santo nos guía ¿a qué? A toda verdad y justicia. Y no nos va a llevar a estar deslizándonos. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y justicia. Y y entramos en un reposo, porque el Espíritu nos da reposo. Ya no vamos con carga, no vamos con carga, sino que vamos reposados. La gracia, hermano, da reposo. La gracia da reposo. ¿Por qué? Porque sabemos que nos podemos dirigir al Padre con toda tranquilidad. Como el otro día le decía, cuando una criatura es chica y por ahí se porta mal, pero al rato necesita algo, va y le dice a la mamá y al papá, yo quiero esto, dice. No está pensando me porté mal y papá no me va a dar, mamá no me va a dar. Él sabe que tiene derecho. Y ayer escuchábamos, tenemos derecho, tenemos un derecho, no porque lo ganamos nosotros, sino por medio del sacrificio glorioso de Cristo. Dice que somos hechos hijos de Dios. Y el Hijo tiene derecho con el Padre. Va y le dice, mira papá, mira mamá, me equivoqué en esto. Y el papá por ahí le va a dar una reprimenda, le va a decir, hijo, que te dije, que aquí, que allá. Pero no va a estar todos los días. Te equivocaste, mira lo que hiciste. Bueno, así es el Padre con nosotros. Y la gracia da reposo, porque nos da amplia entrada al trono de gracia, hermano. Y hallamos gracia para el oportuno socorro. Qué glorioso haber realmente oído este mensaje que no todos los días está allí como una espada de Damocles sobre nuestro cuello. La ley no, la ley dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero la gracia no, la gracia siempre está con los brazos abiertos, esperándonos. Vamos a ver, hermano, en Isaías capítulo 30. Si usted todavía está inquieto, hay que pedir al Señor quietud. Quietud para leer su palabra. Quietud para estar un tiempo a solas con el Señor. Para orar. Para estar escuchando a ver qué el Señor quiere decirle. A veces no tenemos tiempo, hermano, para estar a solas con el Señor. Y demasiado queremos estar acompañados. Y el Señor Él quiere estar un tiempo con nosotros. Él quiere hablarnos dulcemente al oído y a nuestro corazón. Y Él quiere decir, hijo, acá estoy. Tengo tantas cosas para contarte, para revelarte. Pero la inquietud a veces no nos deja estar. Vamos de un lado para otro. Y no tenemos quietud en la presencia del Señor. Isaías 30, el verso 15.
Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y qué respondió Israel? Dice no. Y él le dice, no quisisteis, dice. ¿Cuántas veces el Señor les dijo, vengan y reposen, déjenme a mí? Pero ellos no quisieron. Y él acá le está diciendo, y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos. Por tanto vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos. Por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Así es el hombre, así es el hombre. Y a veces, hermano, nosotros hacemos lo mismo. Solamente esperamos qué nos dice el hombre. ¿Qué nos dice el hombre? Nos vamos a la presencia del Señor. Y ahí le preguntamos, Señor, ¿qué tienes para decirme? Tengo tal problema, Señor. Tengo tal cosa, Señor. Muéstrame, ¿no? Y vamos sobre, dice, corceles veloces, dice. Y por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno. A la amenaza de 5 huiréis vosotros, todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Un mástil está quieto. Un mástil no se mueve del lugar. Y así tenemos que quedar. Así el Señor a veces necesita ponernos. ¿Por qué? Porque tanto que no buscamos su dulce presencia, no buscamos su compañía, estamos inquietos, dice en quietud, dice. En quietud. Hermano, no podemos escuchar la voz de Dios si no hay un reposo en Él. Salmos 46, 10. Libro de Salmos, capítulo 46. Está quietos. Fíjese lo que realmente acá está hablando. Está quieto y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. A veces, hermano, demasiado queremos defendernos. Demasiado queremos realmente hablar nosotros y decir, y yo tengo razón, y por esto y por aquello. Y nos cuesta estar quietos. Pero Él dice, Jehová está por nosotros. Reposo significa descanso, paz, quietud. Somos llamados a descansar. Y vamos a ir a Mateo. Es un versículo muy conocido. En el capítulo 11. Mateo capítulo 11. Pienso que aún los niños de la escuela dominical, es uno de los versículos, al menos que antes nos enseñaban primero. Era lo que primero nos enseñaba. Capítulo 11 del libro de Mateo y el versículo 28. Dice, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. A veces llevamos la carga. Hermano, ¿cuántas veces? Y estamos cansados. Y estamos, vamos a decir, desalentados. ¿No le pasó a usted? A veces en la casa como mujer parece que todo viene sobre nosotros. Y el hombre en su trabajo parece que no rinde, parece que no alcanza, parece que nada hay, parece que nada sustenta a la familia. Y las hermanas parece que nunca damos una conformidad. Y dice así su palabra, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados. Nos cargamos a veces,
Esa es la vieja creación, se carga y ella a su vez quiere pasar esa carga a la nueva creación, pero sabe una cosa, que la nueva creación la rechaza, porque él sabe en quién depositar la carga, él sabe cómo tiene que hacer, y yo, dice, os haré descansar. Y bueno, esto es lo que realmente encontramos en la gracia. Hermano, la presencia de Dios nos da descanso. Éxodo 33, versículo 14. Libro de Éxodo. Fíjese a Moisés hablando con Jehová Dios. Vamos a leer desde el 12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, esta gente es pueblo tuyo. Fíjese a Moisés hablando con el Creador. Y él le dice, tú me estás mandando, pero todavía no me declaraste quién va a ir conmigo, dice. Olvidándose Moisés, aquel hombre tan usado por Dios. Pero él le dice, no me declaraste todavía. Y vemos la respuesta de Jehová Dios en el verso 14. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le respondió, ahí entendió recién Moisés. Ahí él recién entendió. Sí. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Ahí recién entendió que si iba la presencia de Dios, era todo. Y a veces necesitamos tanto la presencia de otro. Y a veces es para carga nada más. Porque nosotros vamos y buscamos la carga. Pero realmente tenemos que buscar esa presencia. Y ahí tan pronto entendió Moisés. Y él le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de acá, dice, porque yo quiero tu presencia. Prefiero vivir así como está el pueblo, bajo opresión, pero con tu presencia. ¿Por qué? Porque él pudo declarar con otras palabras lo que declaró Pablo en ese versículo que hace un rato les dije, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí él le está diciendo, todo lo puedo contigo, Jehová, si estás conmigo. Qué bárbaro, hermano. Qué bárbaro. Y así tenemos que llegar nosotros a desear la presencia del Señor. Hay un versículo, dice, si tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso yo no te dejaré. Hermano, y si el Señor no nos deja, tenemos todo. Hay una canción, dice, con Cristo tengo todo. Ya tengo todo. Estoy completo. Estoy completo. ¿Por qué? Porque realmente Él nos da todo, hermano. Hermano, realmente esa presencia tan hermosa del Señor. Con razón David pudo decir en el Salmo 23. Con razón pudo él exclamar. Él pudo decir, tan conocido ese salmo. Él pudo decir, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Él, como una oveja anciana, pudo decir, si Jehová está conmigo, ya tengo todo, no me falta nada. Y a veces nosotros, hermano, no nos conformamos. Queremos ver. Y dice su palabra, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Queremos ver. Pero qué seguridad tenían realmente los antiguos. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar.
Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Fíjese la seguridad que tenía David. Y cuánto necesitamos la seguridad y el reposo de esta oveja. Cuando la oveja está inquieta no puede comer. Además se pone desconfiada. Pero ella no. Ella confiaba en ese pastor. Y el verso 4 dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y si Él está con nosotros, como dice Romano, ¿quién contra nosotros, hermano? ¿Quién contra nosotros? Se puede levantar el mundo. Puede venir un millar de soldados y de gente. Pero si Él está por nosotros, si Él pelea por nosotros, hermano, nadie puede. Porque a Él nadie le ganó una batalla, ni le va a ganar. Porque Él es el soberano, el omnipotente. Ese es nuestro Dios que está por usted y que está por mí. Solo falta que confiemos. Solo falta que confiemos. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué nos está diciendo este verso 5, hermano? Que Él va a preparar una mesa de banquete para usted y para mí, en presencia del mismo diablo. Y lo va a desafiar. Y lo va a desafiar. ¿Cuántas veces, hermano, estamos en alguna angustia, en alguna apretura? Y allí viene el Señor y habla. Y comenzamos a gozarnos. Y comenzamos realmente a ver otra vez ese banquete. Y otro que no ve dice, pero esta persona está media mal de la cabeza. Dice, mira cómo puede hablar así, mira cómo está. Pero nosotros sabemos que la mesa está servida, hermano. Y nos servimos de esa grosura, de esa grosura. Y el gozo del Espíritu Santo es nuestra fortaleza, hermano. Somos realmente, gozamos de eso. Dice el verso 6, ciertamente el bien y la misericordia. Hermano, el bien y la misericordia. Dice que nos sigue. Había un hermano que decía, dice que nosotros a veces corremos de la misericordia, pero la misericordia corre detrás nuestro, para alcanzarnos. Dice, me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Y quién nos puede sacar de ahí? Ayer escuchábamos, ¿quién nos apartará? Dice, del amor de Dios, dice. Y da una lista, da una lista. Persecución, hambre, desnudez, muerte y cuántas otras cosas. Nada nos puede sacar de la mano de Dios, o sea, del amor de Dios. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largo día. Esa es una torre fuerte. ¿Quién puede ir contra esa torre? Nadie. Nadie puede ir contra esa torre. ¿Por qué? Porque ahí estamos seguros, escondido en la mano de Dios. Ahí nos tiene, ahí, en el hueco de su mano. ¿Qué seguridad podemos llegar a tener, hermanos? ¿Qué seguridad podemos llegar a tener? Salmos 35. Y el verso 27. Hermano, dice, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. ¿Qué estamos haciendo aquí en esta tarde? Dando la palabra, y estamos a favor de la justa causa. Y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo,
y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Dice, canten y alégrense. Y dice, ¿por qué? Porque Jehová ama la paz de sus siervos. Hermano, y nosotros somos siervos de Jehová, siervos de nuestro Dios, pero siervos con privilegio, que Él está por nosotros, Él está por nosotros. Y dice, y si así es, vamos a leer el verso 25 y el 26 de este mismo salmo. Dice, no digan en su corazón, ea, alma nuestra, no digan, le hemos devorado, y sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Fíjese cómo este salmista aprendió a vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Él pudo alegrarse, hermano. Él pudo cantar aún en la adversidad. Y eso es lo que dice allá en Gálatas. Vamos a volver a Gálatas a leer los últimos versículos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y andar en el Espíritu nos muestra que vivimos una vida victoriosa, Vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu nos lleva a una vida victoriosa. Aunque a veces estamos atribulados, pero la tribulación no nos saca del lugar celestial. Al contrario, nos gloriamos más bien en la tribulación, como dijo el apóstol Pablo. Nos gloriamos, hermano. ¿Por qué? Porque ahí sentimos el dulce bálsamo del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Bueno, vamos a ver, para terminar este capítulo, 11 cosas. Nosotros tenemos que vivir y ver este Cristo crucificado. Es el fundamento para recibir el Espíritu a través de la fe. Gálatas capítulo 3 y el versículo 13 y 14. Gálatas 3. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hermano, Él llevó la maldición que nosotros cargábamos, la verdad que Él nos hizo libre, y realmente Él tomó todo eso y fue crucificado como un maldito, pero Él salió victorioso, y porque Él salió victorioso, usted y yo somos más que vencedores. Ayer escuchábamos eso, somos más que vencedores. Y dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe, otra vez, por la fe. Hermano, solamente por la fe. El otro día le decía, no es por realmente portarnos bien y por hacer algo o por hacer aquello, sino por la fe. Creemos que el Espíritu Santo es para cada uno. Y bueno, por la fe recibimos. Segundo, el Espíritu es ministrado por la palabra de fe. Gálatas 3:5. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? No, por las obras de la ley no recibimos, solo por el oír con fe, por el oír con fe. Tercero, los Gálatas comenzaron en el Espíritu. Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Fíjese la pregunta del apóstol. ¿Ahora vais a acabar por la carne?
No iban a recibir nada. Es solamente por la fe, por la fe. Seguimos. Cuarto punto. Los Gálatas recibieron el Espíritu por el oír con fe. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Bueno, ya lo hemos respondido anteriormente. Quinto, el creyente de la gracia es nacido según el Espíritu. Gálatas capítulo 4 y el verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Y esto no está hablando de lo que ayer y hoy han hablado, de Esaú. Él perseguía a Jacob, él perseguía porque él era carnal, él era realmente carnal y Jacob era espiritual. Y también vimos en Saúl la vez pasada, él perseguía a David que era espiritual, le perseguía a David. Y así hace la obra de la carne. Pero el que nació del Espíritu, bueno, deja al Señor. Seguimos en el sexto punto. Los creyentes viven en el Espíritu. Él es su casa. Gálatas capítulo 5 y verso 25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y dónde nos escondemos? En el Espíritu otra vez. Él es el que se pone delante. Él es nuestra casa. ¿Y nuestra casa qué es? Una fortaleza. Y nos guarda. En nuestra casa nos resguardamos de tantos peligros. Y bueno, el Espíritu Santo es la casa que nos cubre, hermano. Que nos cubre, hermano. ¡Qué glorioso! Y vamos a comparar con Romanos capítulo 8 y el verso 9. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y bueno, hermano, todos al recibir a Cristo recibimos el Espíritu de su Hijo. Y encima después somos llenados con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para revelación y hablar en otras lenguas. Para revelación y hablar en otras lenguas. ¿Y ese Espíritu qué hace? Nos guía. ¿A dónde? A toda verdad y justicia. Qué completo que somos, hermanos. Él nos hizo completo. Él nos hizo completo. No dejó nada librado al azar. Séptimo, los creyentes de la gracia viven en el Espíritu que da victoria sobre la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. La carne siempre nos lleva contra el Espíritu. Pero hermano, el creyente de la gracia, aquel que ha entendido, tiene una victoria completa. También vamos a compartir con Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Fíjese, acá realmente el Señor nos muestra. El Señor nos muestra. Y el verso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No hay realmente, hermano, realmente Él no puede actuar sobre nosotros. Y el verso 15 y 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, hermano! Dice que el Espíritu mismo nos da testimonio. Pero el verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Para qué? Para estar otra vez en temor.
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Podemos dirigirnos al Padre, Padrecito mío, papi mío, acá estoy, ya no tenemos ese temor. El hermano que no entiende este mensaje se deslizó, pecó, falló y no quiere acercarse, tiene miedo, porque le muestran un Padre que le va realmente a castigar malamente. Le va a castigar malamente. ¿Y qué va a hacer? Le va a mandar al infierno. ¡Qué bárbaros! ¡Qué mentirosos que son! ¡Qué mentirosos! Recuerde cuando el Señor le dice a aquellos fariseos: y vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Jamás, hermano, el Padre nos va a echar de delante de su presencia. Y el verso 16 dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Con qué seguridad nos podemos dirigir al Padre? ¿Con qué seguridad? Octavo, si somos guiados por el Espíritu, la ley no tiene jurisdicción sobre nosotros. Ya no hay poder de la ley sobre nosotros. Ya está. Ya fue desafectada totalmente. No tiene jurisdicción. Romanos capítulo 6. Vamos a leer primero Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley. Y Romanos capítulo 6 y el verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia. Ya no tiene jurisdicción el pecado en nuestra vida. Ya no tiene jurisdicción. Sino que realmente el pecado ya fue a su lugar. Ya fue a su lugar. Y en el capítulo 8, 14 y 15. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Fíjese lo que Pablo está diciendo aquí. La ley es espiritual y está bien, fue dada, pero sabe que ninguno pudimos cumplir la ley. Y Pablo dice: yo soy carnal, vendido al pecado, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Él encontró una pelea entre la nueva y la vieja creación. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, bajo el antiguo marido de la carne. La carne, lo único que sabe y le sale perfecto es pecar. No sabe hacer otra cosa. La carne si no puede agradar a Dios, porque ella vive bajo pecado. Pero realmente la nueva creación, hermano, la nueva creación, ella no sabe pecar. Y en ella no hay pecado. Y el Señor nos libró, hermano, de eso. Noveno, el fruto del Espíritu se divide en 9 pasos. Eso es lo que habíamos visto. Y eso lo vemos en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjese usted, dice que contra tales cosas no hay ley. Y si dividimos en 3, da la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el hombre también es trinitario. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y el verso 23 y 24. Ahí vemos nosotros, pero vemos que Dios tiene poder, hermano, para guardarnos sin caída. Así es lo que declara Primera de Tesalonicenses 5.
Dice el verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, por eso decimos que somos trinitarios, el espíritu, el alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero no en nuestra fuerza, no en nuestra fuerza, pero sí somos guardados, hermanos, para la venida del Señor. Y dice que el Dios de paz puede guardarnos irreprensible, porque suyo es el poder y suya es la gloria, hermano. Nosotros nada podemos hacer. 10, el fruto del Espíritu no está sujeto a la ley. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:18 al 23. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay ley para lo otro. Pero, hermano, por medio del fruto del Espíritu, nosotros podemos llegar a ser vencedores y llegar realmente a heredar el reino de Dios. Somos herederos, hermanos, somos herederos por gracia. Y seguimos en Efesios capítulo 5, versos 9 y 10. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Fíjese, ¿qué hace el Espíritu? Bueno, nos lleva a todo esto que dice aquí. Y encima, Él vive comprobando en nosotros. Es como un supervisor en nosotros. ¿Y qué supervisa? Lo que es agradable a Dios. Lo que es agradable a Dios. Esto es lo que supervisa el Espíritu en nosotros. Porque Él nos comprueba, vigila lo que es agradable al Señor. Pues antes llevábamos fruto para muerte, pues eran pasiones pecaminosas. Pero hoy no. 11, la carne se ocupa de la carne. Gálatas 5:17, y esto es para muerte. Gálatas capítulo 5 y el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Fíjese, y esto es para muerte, como dije. Realmente, Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne es contra Dios, es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne no puede agradar a Dios, no sabe, no tiene armas y no puede. A ella no le está dado reinar, ella no va a reinar jamás. Ella no va a reinar jamás con el Señor. Solamente el Espíritu. Pero el Espíritu nos da vida y paz. El Espíritu nos da vida y paz.
Romanos capítulo 8, verso 6. Y eso es lo que habíamos leído. Y vamos a leer el verso 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¡Qué bárbaro, hermano! Dice que Él va a vivificar nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros, dice. El verso 26 y el 27 de este mismo libro. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Ahí está. Él es el agente, aquel que está al lado nuestro, en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él dice que intercede delante del Padre. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, no estamos solos. A veces nosotros nos descuidamos, pero el Espíritu no. Y Él está ahí. Y Él está ahí. E intercede por nosotros. Y bueno, y como dice el hermano, por la palabra, mostrando por la palabra. Y a veces va y dice, lo que pasa, padre, que le está faltando tal lucha, dice, para que cambie, para que sepa, dice. Y bueno, y nos trae el Padre, nos envía esa lucha que el Espíritu pide. ¿Para qué? Para que haya en nosotros una transformación. Y después nos ayuda también a pasar eso. Y nos va mostrando y nos revela. Eso es lo que el Espíritu hace en nosotros. Y dice que estos, vamos a decir, la carne y el Espíritu se oponen entre sí, pero buscamos vivir en el Espíritu y también andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, 17 que hemos leído, y el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Hermano, y así queremos vivir, así queremos vivir. Y de esta manera, hermano, entendemos, hermano, cuánta necesidad tenemos de decir, Señor, que tu Espíritu me guíe a toda verdad y justicia. Cada día en su oración incluya esto, que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad y justicia, Señor. Y ahí va a comenzar una transformación en nosotros. Hasta aquí la palabra del Señor. Hemos terminado el capítulo 5. El próximo domingo empezamos el 6.